Chan, chan. Chan, chan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén realizando la corrección de este video, de este Zoom. Nosotros pertenecemos al masivo 2 de Teoría de la Educación Física, en lo que este video va a pertenecer a lo que es el tercer y último parcial. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la cultura corporal del movimiento. Los integrantes, como se ven ahí en pantalla, somos Nicolás Fernández, Marco Casarré, Joel Silveira, Valentina Bruglemans y quien les habla, Lautaro Yambi. Yo lo que voy a hacer ahora es una presentación general para luego darle paso a mis compañeros que van a desarrollar más lo que es el contenido y el título de esta presentación. Yo voy a empezar hablando sobre cómo la crítica se entiende como el deporte dentro de la educación física en Brasil, la cual tiene dos raíces principales. Por un lado, tenemos que está influida por los debates pedagógicos que se dieron en el país durante las décadas del 70 y del 80, los cuales estuvieron marcados fuertemente por teorías críticas de la sociedad, como algunas corrientes del marxismo, y también pensadores como Bourdieu. También, a su vez, recibió aporte de la sociología crítica del deporte, especialmente de Brom y Sergio, en sus trabajos a fines de los años 70 y durante los años 80. Luego, en vez de luego, ya desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el deporte empezó a verse en Brasil como un símbolo del proceso de modernización. Este fenómeno fue creciendo con mucha fuerza a partir de los años 40 y 50, el cual fue impulsado por la expansión de los medios de comunicación, como a su vez de la industrialización y el crecimiento de las ciudades. Luego tenemos que el deporte se fue consolidando como la forma dominante de expresar la cultura, es decir, como la principal manera en que las personas se vinculaban con el movimiento y el cuerpo. Este enfoque crítico, que se apoya en pensadores como Marx, Gramsci y Bourdieu, surgió con mucha fuerza en Brasil, pero luego se fue extendiendo a otros países de América Latina, especialmente en nuestro país hermano y vecino Argentina, como en nuestro país Uruguay. Ahora lo que voy a hacer es darle paso a mi compañera Valentina. Bueno, yo voy a hablar sobre el cuestionamiento al campo de la educación física. La crítica al deporte escolar, hecha por el movimiento renovador brasileño, se puede reducir a varios puntos. El primero señala que el deporte tiende a reproducir valores y principios de la sociedad burguesa. ¿Qué sería? Contribuir a mantener las mismas relaciones sociales y desiguales que había en ese tiempo. Además, a través de una educación centrada en lo estético, el deporte ayuda a domesticar los cuerpos, generando actitudes de obediencia y sumisión a patrones sociales establecidos. Otro de los puntos es que se cuestiona el modelo del deporte escolar basado en el alto rendimiento. Esto promueve a la selección y discriminación, y solo se valora a quienes tienen más habilidades físicas, dejando de lado a quienes no se ajustan a esos criterios y no cumplen con el estatus social y la forma que necesitan para que el deporte salga adelante. También se critica el deporte haya generado tanta fuerza en la escuela y haya tomado tanta participación, ocupando casi todo el espacio, creando lo que se llama una monocultura deportiva, lo cual limita el acceso a los estudiantes a otras formas de movimiento o expresión corporal. Frente a todas estas críticas, un grupo de docentes propuso una propuesta alternativa, la cual intenta construir una forma distinta de enseñar,
intentando tener una mirada más crítica y más inclusiva, sin discriminar y teniendo un pensamiento reflexivo en cuanto al deporte. Ahora mi compañero Nicolás Fernández sigue con el objeto de estudio. Bueno, yo voy a tratar los conceptos claves y la relación teoría-práctica. Como dijo Valentina, para adentrarme en estos temas, voy a hablar sobre el objeto de estudio, más precisamente el objeto de estudio de la educación física, el cual en este caso es la cultura corporal, ya que en todas sus formas las personas a lo largo del tiempo y en distintos contextos sociales la han creado ya sea para vivir, usar y para darle sentido al cuerpo el movimiento. Todo esto incluye prácticas como el deporte, la danza, el juego, el yoga y muchos otros. Según los autores que trabajamos a lo largo del curso, como lo son Brach y Caparrós, estas mismas prácticas corporales no son simplemente actividades físicas, sino que para ellos son acciones que están cargadas de sentido social y que estas mismas reflejan, sea valores, estéticas, normas y relaciones de poder. Por todo esto, se consideran que no son neutras ni naturales, ya que, por un ejemplo, no es lo mismo bailar ballet que jugar al fútbol. Esto porque cada práctica implica ciertos cuerpos, ciertas formas de moverse, ciertas reglas y diferentes expectativas entre sí. Enseñar estas prácticas de forma crítica implica preguntarse algunas cosas, como lo pueden ser, ¿qué modelos de éxito estamos promoviendo? ¿A qué cuerpos se les da lugar y a cuáles no? Y bueno, justamente uno de los primeros debates de este campo es el decir que la educación física trabaja con contenidos de la cultura corporal, ya sea de la que llamemos cultura física, cultura del cuerpo o cultura del movimiento. También decimos que existe una cultura corporal más amplia de la cual se seleccionan ciertos contenidos para llevar a un aula. Y como la educación física no es una ciencia, sino una disciplina pedagógica, su función no es simplemente estudiar, sino que también tiene que intervenir. Pero esa intervención que tiene que hacer no puede ser vacía, sino que necesita un contenido en concreto. Que este contenido en concreto que necesita surge de una selección dentro de un cuerpo de conocimientos, como por ejemplo aportes a las ciencias del movimiento, la pedagogía, la sociología y entre muchos otros. Que esto se considera muy valioso para la formación. Por todo esto, se vuelve clave contar con un área de estudio que tenga como eje la cultura corporal, ya que desde ese punto la educación física puede construir propuestas pedagógicas que no solo enseñen a moverse, sino que también ayuden a pensar críticamente cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y con los de los demás. Terminado esto, le doy paso al siguiente compañero, Joel. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo voy a compartir una mirada crítica sobre lo que entendemos y enseñamos en el ámbito escolar a partir de Carlos Daniel Crisorio. Él nos invita a repensar lo que enseñamos o cuándo lo hacemos, que no solo es moverse, jugar o practicar, o sea, no se trata solo de eso, sino que si no se trata de educar personas de forma crítica, reflexiva y con conciencia social. ¿Qué plantea Crisorio? Crisorio dice que actividades como el deporte, el juego o la danza no son neutras, sino que están marcadas por la cultura, la política y la historia. Por eso, enseñar con el cuerpo también implica transformar la vida cotidiana, los vínculos y la forma en que nos relacionamos con el mundo. El cuerpo no es solo algo que se entrena, es algo que se educa y se construye en la sociedad. Él también plantea diferencias entre la educación corporal y la cultura corporal de movimiento, el cual una de esas diferencias son el objeto de estudio. En la cultura corporal de movimiento se estudia el movimiento como hecho cultural en el cual se analiza la danza, el juego, los deportes. Y en la educación corporal se centra más en el cuerpo de un sujeto, cómo lo percibimos, lo cuidamos o lo expresamos. También otras diferencias son las finalidades, que la cultura corporal del movimiento busca entender críticamente las prácticas corporales y cómo se relacionan con las ideologías. Por lo tanto, la educación corporal forma sujetos conscientes de su cuerpo, promueve habilidades motrices y pensamiento crítico. Otra de esas diferencias también son las aplicaciones educativas, que en la educación corporal el movimiento va más a lo teórico y requiere mediación pedagógica. Y en la educación corporal, más práctica orientada a la acción directa en el aula o en la clase de educación física. También tienen algo en común, que son que ven el cuerpo como una construcción social,
promueven la autonomía y la reflexión crítica, rechazan los estereotipos y valoran la diversidad corporal, entienden que el cuerpo se educa en contextos en relación con otros, por ejemplo el aula, y también buscan superar una enseñanza mecánica promoviendo la inclusión y el pensamiento crítico. En resumen, lo que Crisorio nos recuerda o nos dice es que educar el cuerpo no solo es hacer que los estudiantes corran o se muevan, sino que acompañarlos en el proceso profundo de formación. El cuerpo habla, el cuerpo se expresa y se transforma. Y por eso, como futuros docentes, debemos cuestionarnos qué enseñamos y cómo lo hacemos. Muchas gracias. Continuamos con Marcos. Bueno, después de todo lo conversado con los compañeros, hemos llegado entre todos a la siguiente reflexión. Después de todo nos queda claro que la educación física no puede ser solo mover el cuerpo o repetir ejercicios, sino que debe ir mucho más allá. O sea, debe ayudarnos a pensar, a cuestionarnos, a entender cómo se construyen los sentidos sobre el cuerpo y el movimiento en la sociedad. Entendemos que en la cultura corporal del movimiento se busca incluir a quienes fueron dejados de lado, por ejemplo, por no destacarse en deportes o por no encajar en estereotipos corporales ideales. Esta busca incluir a todos, valorando la diversidad corporal, mostrándonos otras formas de movernos y de disfrutar con nuestro cuerpo, al que no debemos ver solo como algo biológico, porque cada práctica corporal tiene un sentido mucho más profundo que el ejercicio en sí mismo, que se relaciona con nuestro entorno, con nuestra realidad y con nuestro momento en la historia. La crítica brasileña al deporte escolar nos deja preguntas muy importantes para nuestro entorno, las cuales serían: ¿a quiénes estamos incluyendo realmente cuando enseñamos? ¿Qué cuerpos y qué formas de moverse valoramos en la clase? ¿Qué dejamos afuera sin estarnos dando cuenta? Frente a una escuela donde el deporte lo ocupa casi todo, aparece la necesidad de abrir el juego a otras formas de vivir el cuerpo, desde lo expresivo, lo cultural y lo diverso en sí. La educación física tiene la oportunidad y por lo tanto la responsabilidad de ser un espacio donde no se reproduzcan estereotipos ni desigualdades, sino donde se forme a personas conscientes, críticas, que entiendan que el cuerpo también dice, comunica, lucha y se transforma. Al final la pregunta es: ¿cómo queremos educar el cuerpo hoy? Y con ello el compromiso de repensar nuestras prácticas docentes con una mirada más humana, inclusiva y transformadora para nosotros y para los estudiantes o para cualquier persona que le estemos enseñando. Bueno, esa es la reflexión a la que llegamos. Muchas gracias por escucharnos, por ver nuestro video, compañeros. Ahora vamos a Nos pasar despedimos. a un despido grupal, así que nada, suscríbanse, denle like. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos de parte de todos que les haya gustado mucho. Como dijo el compañero, dejar un like si les gustó y un comentario con vuestra opinión. Muchas gracias. 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 Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.